ahorita le pasé el teléfono, Anita, para que le ponga que bueno, que felicidades y todo lo demás. Pero nosotros vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por que nos das oportunidad de reunirnos para estudiar un poquito de tu palabra. Te pido, Señor, como siempre, como te pido todos los lunes, que prepares nuestros oídos para escuchar lo que tú nos quieres decir, nuestra inteligencia, para que entendamos lo que estemos escuchando y nuestro corazón para poderlo poner en práctica. Te pido, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos y por los que todavía no se han podido conectar. Y que tú seas el que des este estudio. Te lo pido en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como Amén. vieron ya, Amén. el nombre del estudio es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Pero esas son las 4 palabras que Dios le manda a Belsasar, un rey de Babilonia. Y está en el libro de Daniel. Los 4 primeros capítulos de Daniel tienen que ver con el reinado de Nabucodonosor, quien fue el que extendió y unificó el imperio babilónico y fue el que llevó al pueblo de Israel al cautiverio. Y Nabucodonosor llevó a Babilonia a su mayor esplendor. Reinó desde el año 605 a.C. al año 562. Gobernó 43 años y lo sucedió en el trono Evil Merodach, quien gobernó durante 2 años, pero fue asesinado por su cuñado, Neriglasar o Nergal-Saracer, y ocupó el trono los siguientes 4 años. Cuando murió, lo sucedió su hijo, Lavashi Marduk. Pero este solo vivió unos pocos meses. ¿Por qué? Pues porque lo asesinaron. Y fue sustituido por Nabonido, quien gobernó 17 años, del 556 al 539 a.C. Y él trabajó para restaurar la gloria que había alcanzado Babilonia cuando Nabucodonosor era el rey. Y esto lo llevó a estar ausente de la capital por muchos periodos. Y entonces Belsasar, que era su hijo mayor, fue designado corregente por su padre. Por esta razón es llamado rey. Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces, como él ejercía la autoridad como rey, a pesar de que su papá, Nabonido, era el que tenía el trono, se menciona a Belsasar como hijo de Nabucodonosor. Aquí en el versículo 2 dice: Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y era considerado como
dice aquí la palabra que Nabucodonosor era su padre porque era su predecesor más importante. En el lenguaje arameo, el término hijo no siempre se refería a un hijo biológico. Entonces, entre los capítulos 4 y 5 del libro de Daniel hay un periodo como de unos 23 años en los que varios reyes que acabamos de ver ocuparon el trono. Y este tiempo fue un tiempo donde había conflictos internos, intrigas y asesinatos, como ya vimos, que mataron a 2 de los reyes que estaban ahí. Mientras tanto, Ciro, el rey del imperio persa, se acercaba a la región con la intención de conquistar a Babilonia. Y el capítulo 5 de Daniel describe la noche anterior a que Ciro conquistara Babilonia. Entonces, los versículos 3 y 4 del capítulo 5 de Daniel nos dicen: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Algo que sorprende es que teniendo el ejército de los persas, el ejército de Ciro, a la puerta de Babilonia, Belsasar hiciera un banquete a 1000 de sus príncipes, como leímos en el versículo 1, y que se dedicara a beber vino con ellos. Esto nos puede dar una idea de la arrogancia de Belsasar. ¿Por qué estaba tan confiado? Quizás porque pensaba que la ciudad era impenetrable. Babilonia tenía una muralla de 24 kilómetros, y el ancho de la muralla podían circular 4 carros a la vez, entonces era una muralla muy, muy ancha. Además, contaba con suficientes provisiones y había un canal que llevaba agua del río Éufrates atravesando la ciudad. Otras gentes han sugerido, otros historiadores sugieren que sí estaba preocupado y que lo que estaba buscando con esa fiesta era quitarse de la mente la situación y poder disfrutar durante un rato. Otros dicen que simplemente había planeado ese banquete para transmitir confianza a su pueblo, dándoles a entender que no deberían de estar preocupados por la amenaza. Pero además, en medio de la fiesta, Belsasar, ya con unas copitas de más, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo, como lo leímos en el versículo 2, y aquí nos lo recalca, ¿no? Que habían traído del templo del Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué Belsasar trajo esos vasos de la casa, que sabía que eran de la casa de Jehová? O sea, si es cierta, la Biblia no nos dice por qué, pero pudo ser para mostrar desprecio hacia el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque además el banquete tenía una connotación religiosa. Si vemos el versículo 4, dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, como que estaban burlándose a la hora de traer esos vasos y brindar en ellos para sus dioses. La actitud de Belsasar implicaba desprecio, arrogancia y rebeldía.
ya no solo se burlaba del ejército persa, que estaba ya ahí, al ladito de ellos, ahora también se burlaba de Dios. No se imaginaba que aquella iba a ser su última noche sobre la tierra y iba a ir a rendir cuentas a su creador. Y como dice Lucas, aquí en el capítulo 12, en el versículo 20, dice, desde el 19, ¿se acuerdan de este pasaje del rico que dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, porque, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo mismo le estaba sucediendo a, a Belsasar. Ahora, ¿qué haría Dios con alguien así? ¿Podría insultarlo Belsasar de esa manera y quedar impune? Aparece la escritura en la pared, aquí en el capítulo, en el versículo 5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínense el acontecimiento. De repente, el alboroto que, que había, eh, se convirtió en silencio, llenos de temor. Se les apareció una mano y un dedo estaba escribiendo en la pared, cerca del candelero que iluminaba el salón del banquete. Y sobre la pared estaba escribiendo. Lo que aquella mano escribió, lo hizo en un lugar visible, delante del candelero, para que todos vieran lo que estaba escribiendo esa mano. Imagina el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes todos bebían y reían, ahora estaban llenos de temor. Los primeros que han de haber visto la mano se han de haber quedado sorprendidos, pero a lo mejor en la parte posterior seguía habiendo relajo y gritos y demás cosas, hasta que empezaron a entender lo que estaba sucediendo. El mismo rey se levantó de su asiento para ver bien lo que estaba sucediendo y se asustó tanto que vean lo que dice el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba aterrado, estaba temblando de miedo. Y se ha de haber quedado frío, sin saber qué hacer y qué decir. No es casi ni se podía sostener de pie de lo que le estaban temblando las piernas. Sus mujeres y sus concubinas, sus príncipes y todos los grandes ven cómo este hombre que hace unos momentos antes se levantaba orgulloso ante el único Dios, estaba ahora muerto de miedo. ¿Dónde quedaría su orgullo? Y en el versículo 7 nos dice, el rey gritó en alta voz, quisieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia,
Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. Un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Inmediatamente, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor, también Belsasar mandó por los sabios, los magos, los caldeos y adivinos, prometiéndoles que si lograban interpretar el significado de aquel extraño fenómeno, lo recompensaría generosamente. Ya ven que dice que al que lo consiguiera lo iba a nombrar el tercero del reino. ¿Por qué el tercero del reino? Ya habíamos dicho que estaba su papá, Nabonido, que era el rey, y Belsasar era el corregente, era el segundo. Por lo tanto, el puesto más alto que estaba libre, que estaba disponible, era el tercero del reino. Entonces, por eso les ofrece el tercer lugar del reino. Esto también nos da a entender de que él era el segundo y que su papá era el primero. Y que también lo iba a vestir de púrpura, que era un distintivo como miembro de la nobleza. Y va a llevar un collar en su cuello, que es como una condecoración por haber prestado un servicio al rey. Y en el versículo 8 nos dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces, pues ahora con mayor razón, el rey se turbó más y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Una vez más, los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto solo sirvió para que el terror de todos los presentes aumentara. Todos estaban asombrados y llenos de confusión. Y era hora de que hubieran aprendido que la respuesta que el hombre busca acerca de Dios y las cuestiones vitales que le preocupan, no las pueden dar los sabios de este mundo. Se necesita el Espíritu de Dios. Él es el único que puede revelar de forma confiable. Déjenme que alguien llegó. Entonces, perdón, pero tenía una solicitud aquí de que alguien quería entrar. Entonces, el Dios, nuestro Dios es el único que nos puede dar ayuda en esos casos. Y esto es lo que el apóstol Pablo dijo muchos siglos más tarde, allá en Primera de Corintios 1:20. Él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo único que nos queda es ver a Dios. Él es el único que nos puede guiar. Entonces la conmoción que había en aquel salón de ese banquete llegó a los oídos de la reina. Mucho se ha preguntado sobre la identidad de esa mujer y dicen que posiblemente era su mamá o algo parecido, pero nadie tiene con certeza eso, ¿no? Entonces, pero ella sabía y recordaba bien a Daniel, sabía de él, un hombre que había estado al servicio del rey Nabucodonosor. Y fue por el consejo de la reina que Daniel fue llamado ante el rey Belsasar. Y por medio de él, Dios iba a proveer nuevamente una revelación fiable para aquel monarca. En el versículo 10
Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, Rey, vive por siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Habían pasado ya casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces, aproximadamente Daniel tendría unos 80 o 85 años. La mayoría de las personas que estaban ahí ni siquiera ya lo conocían. La reina lo conocía bien y se lo presenta a Belsasar, como dice aquí en el versículo 11. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces el rey rápidamente manda llamar a Daniel. Y dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos del cautiverio de Judá que mi padre trajo de Judea? Pues a pesar de la edad avanzada de Daniel, seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad y valentía que le habían caracterizado toda su vida. Ahora bien, cuando fue presentado ante el rey, este parece que se refirió a él con cierto desprecio. Le dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? De algún modo buscaba recordarle a Daniel delante de todos que pertenecía a un pueblo conquistado por Babilonia. Pero al mismo tiempo es probable que también estuviera sorprendido y que hasta tuviera cierto temor por todos los calificativos que dio la reina del Dios de Judá, al que él acababa de menospreciar profanando los vasos de oro del templo. Luego el rey repitió a Daniel todo lo que la reina le había dicho. Y aquí en el versículo 14 le dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame tu interpretación. Serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en el cuello y serás el tercer señor del reino. Ofreció la misma recompensa que antes le había prometido a los sabios si podían leer la escritura de la pared. La respuesta de Daniel le da una lección de historia a Belsasar, al rey. Le dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti
y da tu recompensa a otros. Leerás la escritura del rey y le daré su interpretación. Daniel rechaza, a lo mejor con cierta dureza, la oferta del rey, porque sabía que el reino de Babilonia pues ya había llegado a su fin. Por eso le dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Este rey, como todos estaban acostumbrados a recibir adulación y comprar los favores de los demás, por eso a lo mejor le ofrece, pues, dice, tú dime cosas bonitas y yo te voy a dar eh, hasta un collar de oro. Pero Daniel no se prestaba a eso. Su ministerio se había caracterizado por la fidelidad y dedicación a Dios, así como también tenía un gran desinterés hacia las cosas materiales. Iba a prestar ese servicio al rey como siempre lo había hecho, no por las ganancias personales que esperaba obtener a cambio, sino como un servicio al Dios Altísimo que le había enviado, dándole siempre la gloria a Dios. Y Daniel empieza una predicación en ese momento. Aquí en el versículo 18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿A quién a quien quería mataba y a quien quería daba vida? Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensombreció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 del libro de Daniel narra eso, ¿no? Que se fue con las bestias del campo y estaba ahí y lo mojaba la lluvia y le crecieron las uñas y le crecieron el cabello. Y dice en el versículo 21 ahora, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Hacía unos momentos antes todos estaban tomando y bebiendo y no estaban dispuestos a escuchar a un predicador hablar. Solo pensaban en comer, beber, divertirse. Pero en ese momento Dios logra llamar su atención y escuchan con la máxima atención lo que Daniel les está comentando. Y Daniel empezó por recordarle a Belsasar algunas de las lecciones que Nabucodonosor había tenido que aprender en el trato con Dios, con el Dios único y verdadero. Él había llegado a entender, fuera de toda duda, que ese Dios es el auténtico soberano y que reina sobre todas las naciones. Y Él es el que elige a los reyes conforme a su voluntad. Había sido Él el que le dio a Nabucodonosor el reino, la grandeza de las que disfrutó durante tantos años. Y luego habla sobre el orgullo de Belsasar, empezando en el versículo del 22, y le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensombrecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas
bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Nabucodonosor estuvo dispuesto a reconocer la grandeza y autoridad del Dios Altísimo. Y Belsasar estaba al corriente de esos incidentes. Sin embargo, se negó a prestar atención y rehusó aprender del ejemplo de Nabucodonosor. Por eso su culpa era mayor, porque él sabía todo eso y se había levantado contra Dios, usando los vasos del templo, como se lo dijo Daniel, para adorar, además para adorar a sus dioses. Y como el apóstol Pablo explicó, Belsasar es un fiel representante de muchos otros hombres de todos los tiempos. Allí en Romanos 1, 21 al 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso fue lo que le pasó al rey. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Le estaba diciendo, la regaste. Al Dios en cuya mano estaba su vida, Belsasar se negaba a honrarle, y en lugar de esto daba culto a los dioses de oro, de bronce, de madera, de piedra. Y desgraciadamente, nosotros como seres humanos muchas veces seguimos haciendo lo mismo. También adoramos lo material, lo terrenal, lo percedero, y no alzamos los ojos al cielo para reconocer que es Dios quien nos da la vida y todo lo que tenemos. Y entonces viene el juicio de Dios y lee la escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel hizo notar a Belsasar que lo que estaba ocurriendo tenía una relación directa con la profanación que había hecho de los vasos del templo. Aquello había sido una blasfemia contra Dios. Y esa fue la razón por la que fue enviado esa mano para escribir en la pared. Y con ella, como el rey iba a descubrir en un momento, se anunciaba una intervención de la justicia de Dios con la que pondría fin a su orgullo. Y como dice Proverbios 29:1, dice, el que es reacio a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Dios se disponía a quitar a Belsasar del trono y a entregárselo a Ciro. Y eso es lo que la escritura en la pared anunciaba. Vamos a ver ahora sí cada una de las palabras
que tenía este mensaje. Son 3 palabras diferentes y la primera se repite 2 veces y cada una de ellas era un sustantivo relacionado con una medida de peso de la antigüedad, pero también con un verbo que son los que Daniel va a utilizar al interpretar su significado. Y la idea que nos transmite en conjunto es que Dios le estaba anunciando a Belsasar que a causa de su eh, degradación moral y espiritual, Dios había puesto fin a su reino y lo iba a entregar a los persas. Entonces, la primera palabra que aparece es mene. Esta es la interpretación del asunto, le dice, mene, cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene es un sustantivo arameo que se refiere a un peso de 50 ciclos, aunque les decía que se refiere tanto a un peso como es un verbo, pero que proviene del verbo que significa enumerar, contar. Y dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como si se tratara de una mercancía que había sido contada y estaba lista para ser liquidada. Daniel le dice al rey que Dios ya había contado los días de su reino y la suma ya estaba completa, de tal forma que estaba preparado para ser entregado. Era una forma de decirle que tenía las horas contadas. Además, eh, el hecho de que estas palabras se repitieran dos veces era para que su fin, para decirle que su fin era seguro. Y Belsasar, como muchos otros, pensaban que él era el dueño de su vida, como muchas veces pensamos nosotros, yo soy el dueño de mi vida y no sé qué tantas cosas muchas veces nos atrevemos a pensar, pero iba a descubrir que quien determina la duración de nuestras vidas es Dios. Y luego le dice, le interpreta la segunda palabra, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel es un sustantivo que se refiere a el peso de un ciclo, 13 gramos, pero que proviene del verbo que significa pesar. En la interpretación que Dios le da a Belsasar, lo había puesto en la balanza y había hallado deficiente según el sistema de medida de Dios. En otras palabras, Belsasar era un fraude. Esto nos recuerda que Dios nos mide nuestra calidad moral y espiritual de cada hombre, de acuerdo con los requisitos de su justicia, de acuerdo a los dones que nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con esos dones? ¿Dónde los hemos invertido? Va a llegar un día en que esa palabra va a ser realidad en nuestras vidas. Tekel, pesado hemos sido en la balanza. Pero lo que tenemos que procurar es que esa segunda parte de esta oración no sea con nosotros, que no diga fuiste hallado falto, sino nos diga en lo poco has sido bueno, en lo mucho te pondré. No es difícil entender por qué Dios encontró falto de peso a Belsasar, porque él había profanado los vasos de la casa de Dios y participó en la idolatría. Tampoco honró a Dios, sino que se ensombreció contra él. Y luego le dice otra palabra, Pérez, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
En el versículo es 25, dice otra palabra, dice uparsin. Es otro sustantivo que designa medida y es media mina. Son 25 ciclos y proviene de un verbo que significa romper, romper en dos o dividir. Y cuando Daniel interpreta esta tercera palabra, cambió el plural de, en el versículo anterior que comentaba, aparece la palabra uparsin. La U es I, y parsin es el singular de Pérez, que es la palabra que se está usando aquí, de cuya raíz proviene el nombre de Persia. Mucha gente dice, no, pues la Biblia tiene errores. Miren, aquí dice Uparsin y aquí dice Pérez. Pues entonces, ¿cuál es la palabra? Por eso lo estamos explicando, para que veamos que no hay diferencia. Lo que se le estaba anunciando es que su reino pasaría en su totalidad a manos de los persas. Los sabios de Babilonia no sabían lo que había sido contado, pesado y dividido, y muchas veces ni entendían las palabras. Ahora, tanto ellos como el rey Belsasar entendieron su significado. Y entonces viene el juicio anunciado. A partir del versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, ponerle en su cuello un collar de oro y proclamarlo que era el tercero sobre el reino. Podemos estar seguros que Belsasar pues no le gustó nada lo que Daniel le acababa de anunciar, pero cumplió su palabra y recompensó al profeta como a todo lo que había prometido. Todo esto era pues realmente menos duradero que la flor de la hierba, como dice la palabra. ¿Qué valor tenía ser el tercero del reino si el reino se iba a desaparecer esa misma noche? El versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y así ocurrió tal como Dios lo había anunciado por varios profetas. Belsasar se sentía seguro dentro de su ciudad fortificada, pero esto no le pudo salvar. Con toda su muralla tan gruesa y tan grande de 24 kilómetros, la historia nos dice cómo cayó Babilonia debajo de los muros de la ciudad. Ya ven que corría un canal, ya habíamos mencionado que había un canal que proveía de agua. Y este canal fluía del norte a sur por el centro de Babilonia. Los persas dividieron su ejército, uno se puso en el norte y otro en el sur, y los del norte lo que hicieron fue desviar el agua del canal de tal manera que los soldados pudieran entrar por debajo de las compuertas. Y una vez dentro de la ciudad, pues los príncipes estaban ya demasiado tomados para poder defenderla. Y Belsasar y sus líderes fueron asesinados, como dice aquí el versículo 30, de la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Con la derrota de Babilonia a manos de los medos y de los persas, ya entra la segunda parte que anunció Dios en el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor en el capítulo 2 soñó una estatua que la cabeza era de oro y luego
era varias partes. Una de esas partes corresponde a a los persas que iban a conquistar. Y todo esto confirma una vez más que Dios es soberano y que Él actúa conforme a los planes que ha determinado sin que nadie se lo pueda impedir. En este punto es interesante notar también cómo la profecía de la conquista de Babilonia fue descrita por Isaías mucho tiempo antes y se cumplió con exactitud. Está en Isaías 21, en los versículos a partir del 5 al 9. Dice, poner la mesa, extienden tapices, comen, beban, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Les está diciendo que van a estar comiendo y que van a estar bebiendo, pero que estén preparados, porque el Señor me dijo así, ve por centinelas que hagan saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. Vemos a los príncipes sentados en la mesa comiendo y bebiendo sin hacer caso a las advertencias que el Señor les dijo que se pusieran vigilantes con el escudo. Finalmente fueron sorprendidos por el invasor, por Darío de Meda, que es de Media, que toma el reino. Ahora, la identificación de Darío ha sido un tema muy debatido entre los historiadores, ya que es una persona de la que no se encuentran datos en los historiadores de los medos. ¿Por qué? Porque Darío era un título honorífico que usaban los gobernantes que ocupaban el trono. Igual que era Faraón para los egipcios y Abimelech para los filisteos. Aquí hago un paréntesis. Abimelech, cuando Abraham va con su esposa Sara, dice que les dijo a Abimelech que era su hermana. Entonces Abimelech la toma para hacerla su esposa, pero Dios lo detiene y no la toca. Y luego su hijo también hace lo mismo. Isaac también dice que su esposa es su hermana y se lo dice a Abimelech. Entonces ahí uno dice, ay, ¿a poco dura tantos años en el trono Abimelech? Lo que pasa es que, como estamos viendo, era el título que le daba a los reyes, no era el nombre real del rey. Entonces, después de este breviario cultural, en las crónicas del rey Nabonido, que era el papá de Belsasar, se menciona a Gobrías como el general de las fuerzas de Ciro que capturó la ciudad de Babilonia. Y este fue nombrado por Ciro como gobernante de la ciudad. Y este cargo lo ocupó hasta su muerte un año después. Y este pudo haber adoptado el título de Darío durante ese tiempo. El nombre de Darío significa el que sostiene el cetro, el que gobierna. Después de Darío, Ciro
fue constituido rey de Babilonia, tal como se indica aquí en Daniel 6:28, que dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, Belsasar es un buen ejemplo de muchas cosas. Era el tipo de persona que no discernía lo precario de su situación y que depositaba su confianza en cosas que en el momento crítico de su vida no lo iban a poder salvar. Ni la compañía de 1000 príncipes, ni la sabiduría de todos sus sabios de Babilonia, ni tampoco todos sus dioses le pudieron librar. Al final de su vida, nos recuerda que también a nosotros, que Dios tiene contados nuestros días. Dice el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Nuestros días están contados. La palabra neme. Están contados nuestros días. Dios es el único que sabe el momento exacto en el que nacemos y el momento exacto en el que moriremos. Así es de que estemos preparados, porque nadie más que Él conoce ese momento. También juzga nuestras obras, las pesa, teque. En 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento es Jesucristo y es donde debemos de estar anclados. Y sobre este fundamento, algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Las obras de cada uno serán manifiestas, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y las obras de cada uno, cual sean, el fuego las probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Acuérdense que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y nos va a pesar de acuerdo a cada uno de esos dones que hemos recibido. Nos va a decir: ¿qué has hecho con lo que te di? Con los talentos que te di. ¿Los enterraste o los ocupaste para mi gloria? Dios se había revelado a Belsasar por medio de lo que ocurrió con su padre Nabucodonosor. Pero él no quiso hacer caso. Nosotros vemos lo que ocurre, se revela en la naturaleza, se revela continuamente. Y finalmente le comunicó su juicio por medio de estas 4 palabras escritas en la pared. Fuiste contado, fuiste pesado y vas a ser dividido. Nosotros también debemos atender a la revelación que Dios nos ha dado a lo largo de toda la historia, por la historia de su pueblo Israel y sobre todo por la de su propio Hijo Jesucristo. Además, no tenemos no tenemos sobre 4 palabras, solo esas 4 palabras para conocer su voluntad. Nosotros tenemos un libro entero, la Biblia, que nos informa detalladamente de todo
lo que necesitamos saber acerca de Dios. Debemos estar preparados para cuando lleguemos frente al Señor, no nos haga faltos de peso. Debemos nosotros de haber cumplido nuestro propósito, el propósito por el cual Él nos puso en este mundo. Porque vamos a ser pesados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Ay, por recordarnos que tú tienes todo bajo control. Tú sabes cuándo nacemos y cuándo morimos. Tú sabes exactamente la cuenta que llevas de nuestros días. Tú nos has dado dones, Señor, también. Y nos estás en este estudio haciendo recordar qué hemos hecho con esos dones, porque vamos a ser pesados de acuerdo a lo que hicimos con esos dones. Que a ninguno de nosotros nos haya falto de precio, Señor, de peso, sino al contrario, 200, no. que nos haya 200. cobrado, que hayamos nosotros hecho todo lo que debemos hacer para tu gloria. Todo esto, Señor, ¿A poco 200 pesos le cobras por te una lo pido camioneta? y te lo agradezco. Pues no. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Muchas gracias.